Gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar aquí con ustedes en este día. Que sea el Señor glorificando su vida en la vida, que sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Y como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es que todos y cada uno de ustedes puedan encontrarse bien para la gloria de nuestro Dios. Así que, y si no, como en estos momentos, eh, y si no en estos momentos, permite el Señor que en su misericordia todos y cada uno de nosotros podamos recibir esa paz de nuestro Dios, esa paz que el mundo no puede dar y que al final de cuentas ha sido siempre para la gloria de nuestro Dios, ¿no? El que todos sus hijos, sus siervos, los que buscan su rostro, puedan tener esa paz que necesitan. Sabemos que como seres humanos, como Cristo dijo, ¿no? Que vendrían aflicciones a nuestra vida, o sea que eso es seguro, es certero, que va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a pasar por dolores, angustia, tristeza, enfermedad, etcétera, etcétera. Pero en medio de ello el Señor puede darnos esa consolación, esa paz, esa tranquilidad que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Así que, ¿qué les parece si nos entregamos en las manos de nuestro Dios y le pedimos al Señor que en su misericordia nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca, que nos enseñe su palabra y que nos ayude a hacer su voluntad, ¿no? Y sobre todas las cosas, que en este día maravilloso sea el Señor enseñándonos su palabra y ayudándonos a entender el propósito que Él tiene para nuestras vidas, el cual es bueno y agradable delante de nuestro Dios, y que nos ayude sobre todas las cosas, ¿no? A entender y comprender bien su palabra para transmitirla de una manera eficaz, de una manera contundente, de una manera donde pueda alcanzar y tocar el corazón de las personas con ayuda del Espíritu Santo y ser transformados para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que primero que nada, antes de orar, les ruego una disculpa. Me he olvidado traer otra vez mi otro monitor y me van a ver un poquito distraído, volteando hacia un lado, hacia el otro, para poder lograr mis objetivos por medio de la clase, ¿no? Porque también estoy revisando que no se nos cuelgue la señal en ninguno de los canales y por eso tengo que voltear a veces abajo para poder ver y darle clic a esas ventanas para poder ver que todo esté bien, amén. Pero después de eso, nada, todo de lo mejor, gracias al Señor, confiando en la voluntad de Dios, en su amor y en su misericordia, de que Él nos va a ayudar a poder guiar esta clase hasta el final y que no tengamos ningún inconveniente. Pues precisamente por eso necesito el monitor a mi lado para poder ver si alguno de los canales se traba o se bloquea, pero que ruego al Señor que no suceda esto hoy así, sino todo lo contrario, que fluya de lo mejor para la gloria de nuestro Dios. Y oramos por eso también, para que Dios nos ayude a no tener ningún inconveniente en los canales. Amén. Así que de antemano, si alguno ve que se traba y yo estoy en la clase enfocado, compartiéndola, por favor, compártalo, mándeme un mensaje por medio de, por estos medios, ¿no? Por Facebook, por la clase, y que de esa manera pues yo pueda poder ver cuando menos que la bolita esa roja que indica que uno tiene un mensaje pendiente, ¿no? Y poder atender el asunto así lo más rápido posible. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Señor mío, y una vez más venimos ante ti para la gloria de tu nombre, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Perdona nuestra maldad y nuestra injusticia con la que hayamos podido incurrir durante esta semana. Y que en este inicio de semana, Señor, tú puedas hacer una obra milagrosa en nuestras vidas, ayudándonos a servirte y a serte fiel en todo, Padre amado. Sabemos que como seres humanos, Señor mío, Dios mío, podemos equivocarnos, podemos tropezar incluso por cualquier circunstancia o por cualquier razón, Señor, que nos esté agobiando la vida o incluso por algún descuido en nuestra vida espiritual, pero también reconocemos que tu palabra nos enseña que si venimos ante ti con un corazón genuino, constricto, humillado, de verdad, con un corazón sincero para recibir tu perdón, tú tienes misericordia, dice tu palabra, y que nos perdonas y que no rechazas un corazón que viene sinceramente delante de ti.
Ayúdanos, Padre amado, en tu misericordia, ayúdanos siempre a poner en práctica tu palabra, para que así todos y cada uno de nosotros podamos glorificar tu nombre en cada paso que damos. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder y por tu gloria, Señor, porque tú nos ayudas cada día, Señor, en nuestro caminar diario. Eres tú el que sustenta nuestras vidas, el que le da aliento a nuestro cuerpo, el que le da la fortaleza a nuestra alma y a nuestro espíritu para seguir adelante. Tú eres el que provee el alimento en nuestros hogares, el que nos provee de trabajo, el que nos provee de transporte, el que nos provee, Señor, de esa capacidad para poder desenvolvernos en nuestros trabajos, Señor, y en cada área de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros, a tal grado que hasta este momento tú nos has preservado la vida. Gracias, Padre amado. Te rogamos, como siempre, que seas tú el Maestro por excelencia y que seas tú ayudándonos, Señor, en este día a poder compartir tu palabra y que podamos recibirla de todo corazón, sabiendo, Señor, que eres tú el único Maestro por excelencia, quien nos ayuda y nos fortalece y nos enseña, nos redarguye y nos corrige y nos alienta y nos da ánimo para seguir adelante en esta vida, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Permítanme solamente un segundito. Revisamos que todo esté bien. Gloria al Señor. Todavía. Amén. Gloria a Dios. Así que continuamos con la clase de hoy. De hecho, Facebook está haciendo cambios en sus plataformas. Ahora los videos que pasamos en vivo ya no van a durar nada más que 30 días en la plataforma. Pero cada vez que hago un video en vivo, le pongo de todas maneras, voy al video y le pongo guardar y guardar en público por si alguno desea recurrir al vídeo más adelante. Pero le digo de antemano, todos los videos que están plasmados en vivo pues terminarán siendo borrados dentro de 30 días, pero le digo, en mi caso y en la cuenta de mi esposa siempre voy y los pongo guardar como públicos para que las personas puedan entrar después si desean a nuestros canales y así poder volver a ver el video, o si queda alguna duda o si también nos equivocamos y decimos algo erróneo, algo equivocado y quieren utilizarlo como referencia para hacérnoslo saber, bienvenidos, toda su buena disposición para corregirnos y para enseñarnos. Y al final de cuentas, ambos o nosotros y ustedes daremos gloria a Dios por la misericordia de Dios para ayudarnos a corregir esas palabras en la próxima clase, ¿no? Así que gloria al Señor. Bien, entramos de lleno a la clase. La clase de hoy se llama Guiados por Dios y es, si no mal recuerdo, si no me equivoco, esta será la última clase del capítulo 10. La clase la encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, y para entrar en contexto vamos a entrar desde el versículo 39 hasta el 42, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice así: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Y en una de las partes en las que vamos a estarnos enfocando son los versículos 41 y 42, donde vemos ya a Jesús, que cuando él ya se fue al otro lado del Jordán, había muchas personas que venían a él, recordando precisamente todo lo que les había dicho Juan. O sea, Juan no había hecho ningún milagro, ninguna proeza, ninguna maravilla, al menos a los ojos de estas personas, ¿no?, que están dando testimonio de las palabras de Juan. Pero dice que todo lo que dijo Juan acerca de Jesús, todo era verdad, porque lo vieron plasmado, ¿no?, en Cristo, lo vieron en sus hechos, lo vieron me imagino, ¿no?, en sus palabras, en su caminar, en su comportarse, que son palabras que nosotros no encontramos en la Biblia, ¿no? En la Biblia nosotros podemos encontrar, en este caso en particular, a palabras de Juan, como cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Estas personas que están dando testimonio ahora
no son personas que vieron salir los pecados de las personas, ¿no? Pero más sin embargo pudieron ver el cambio en las personas a quien Cristo se arrimaba, a las personas que Cristo hacía milagros y proezas, y me imagino que ellos pudieron ver el cambio en la vida de esas personas de alguna forma o de otra, ¿no? También podemos encontrar a Juan el Bautista diciendo que Jesús era aquel, ¿no?, el que Dios le había dado a él, que Dios le había dicho a Juan que Dios le había dicho, perdón, a Juan, que aquel a quien él viera que el Espíritu Santo descendiera sobre él y permaneciera sobre él, era el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego, que son cosas que no se vieron a los ojos de estos hombres. Le digo así, que había palabras o sucesos, o más bien información de parte de Juan el Bautista acerca de Jesús, que la Biblia no nos los registra, no nos los da, no nos los muestra, pero que ellos dan testimonio que Juan habló de Jesús, todo lo que habló de Jesús, todo era verdadero porque lo habían visto cumplido en Cristo Jesús. Y de ahí podemos ver que ellos culminan en cierta manera creyendo en Jesús allí, justo en ese momento, ¿no? Justo cuando sucedían este cruce de palabras, ¿no?, de alguna forma o de otra entre unos y otros, diciendo que verdaderamente lo que Juan había dicho de Jesús era verdadero, que lo habían visto, en este caso en particular, hecho y cumplido en Jesús. Y dice que muchas personas creyeron en él. Así que cuando la Biblia dice muchos, es que son muchos. Posiblemente nosotros en nuestra manera de pensar pudiéramos decir, no, es que había muchas personas ahí. ¿Cuántas había? 10, 15. Pero la Biblia no marca 10, 15 cuando habla de una multitud de personas o cuando habla de muchos. Como por ejemplo, podemos ver muchos en el sentido de las personas que fueron salvadas, ¿no?, a través de Pedro, perdón, en su primer discurso, que fueron aproximadamente 4,000, luego otras 3,000 en su segundo, ¿no?, discurso. Vemos a personas que comieron y fue una multitud en Jesús, ¿no?, y eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños, ¿no? Y luego otros 4,000 más, igual sin contar a las mujeres y los niños. Así que no sabemos cuánta multitud de gente vinieron y se entregaron a los pies de Cristo y le recibieron como el Mesías, pero la Biblia dice que son muchas personas. Ahora bien, para poder entrar en la clase me gustaría entrar en el pensamiento que nos da la Biblia, ¿no? En el sentido de que si bien es cierto, a Jesús en su niñez, o ya más viendo, ya llegando a la entrada de los tortín, como dicen por acá, ¿no?, que ya son de los 12 años para arriba, vemos ciertamente a Jesús, ¿no?, entre los judíos religiosos, enseñando y preguntando y recibiendo, ¿no?, escuchándoles, especialmente en el momento en que se le pierde a sus papás, ¿no?, en aquel momento que fueron a celebrar la fiesta, y cuando regresaron se les perdió Jesús. Y lo vemos a Jesús a los 12 años de edad, donde él lo encuentran 3 días después hablando con los religiosos, ¿no?, donde había una interacción entre Jesús y los demás en cuanto a las enseñanzas. Y de ahí dice la Escritura en los siguientes versículos, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres. O sea que hasta cierto sentido, perdón, hasta cierto punto, recibían las palabras de Jesús, ¿no?, mientras él iba creciendo. Pero ya después de su ministerio, ni vemos a Jesús yendo a donde estaban los religiosos para enseñarles a ellos e intelectual con ellos, perdón, ni tampoco vemos a los religiosos que les caiga en gracia nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo contrario. Ya lo vemos a Jesús centrado, acudiendo a las personas en necesidad, a las personas que están fuera, mayormente a las personas no que están necesitadas de salvación, no solamente de sanidad física, sino de esa sanidad espiritual que el Señor venía a traer. Y si vemos en cierta ocasión, ¿no?, que Él va a la casa de uno de los religiosos donde se encuentra con esta mujer que derrama el perfume, ¿no?, sobre sus pies, pero que de ahí en más no vemos nada más que por petición de ellos, que es Jesús el que va
a donde ellos le invitan. Podemos ver en este caso en particular con Jairo, que también al final de cuentas fue Jairo el que llamó a Jesús. Pero no vemos a Jesús tomando la iniciativa, no vemos a Jesús tomando la iniciativa con este otro líder religioso, ¿no? que decía en su mente, si éste conociera a quién fuera esta mujer, al final de cuentas no se dejaría tocar por ella, ¿no? Y Jesús al final de cuentas le trae una reflexión, ¿no? Sobre quién es el que amó más, y entonces habla a aquellas personas que diciendo que es a la que se le perdonó más, por supuesto, ¿no? Pero que le digo, la iniciativa de Jesús era hacia todas las demás personas que no tenían ningún cargo religioso, con excepción de Zaqueo, ¿no? Que era al final un cobrador de impuestos, que a él sí le dice, Zaqueo, baja de ahí porque hoy es necesario que entre en tu casa. Pero en cuanto a los líderes religiosos, no vemos a Jesús tomando la iniciativa para ir ante, en este caso en particular, al sumo sacerdote, a Caifás, a Anás, a su yerno, ni a ninguno otro de los escribas, ni de los fariseos, ni mucho menos de los saduceos, ¿no? Sino que lo vemos enfocado solamente, dirigido a aquellas personas que necesitaban salvación, como la mujer samaritana, ¿no? Que ellos van por el camino y qué casualidad, diosidencia, como dicen algunos, que va y para al pozo de Jacob, donde iba a llegar a esa mujer que venía por el agua, mujer samaritana, rechazada por los judíos, que al final de cuentas ellos también estaban esperando al Mesías, como ella misma lo declara Jesús. Le dice, sabemos que el Mesías ha de venir y nos ha de enseñar todas las cosas, pero Jesús le dice, aquí yo soy el que habla contigo. Así es que le digo, Jesús sabía perfectamente a dónde ir, a qué lugar ir, cuándo ir, el momento preciso, ¿no? Al lugar preciso, con el fin de traer salvación a las almas, como cuando pasa por Jericó, ¿no? Por ahí, entre la entrada y la salida del Jericó, como algunos dicen, el Jericó viejo, el Jericó nuevo, y encuentran al Bartimeo, al ciego Bartimeo, y al final de cuentas, él dice, Señor Jesús, que ayúdame, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y al final de cuentas, él se detiene y pues fue para la salvación, no solamente la sanidad física del ciego Bartimeo, sino que dice que Bartimeo siguió a Jesús. Asimismo, cuando lo vemos cuando sana al paralítico de Bethesda, ¿no? Donde al final de cuentas, ¿no? Él está, el paralítico, en su lugar, y es Cristo el que toma la iniciativa y se acerca porque miró en su corazón, en su ser, de alguna forma, ¿no? Espiritualmente, miró en la vida de este hombre y se dio cuenta que lleva mucho tiempo ya enfermo. Y tuvo misericordia de él y se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le dijo, bueno, Señor, yo quisiera, pero no puedo. Siempre me ganan. Y ahí mismo el Señor lo sana. Después se le encuentra acá en la fiesta, ¿no? A la cual, según algunas personas dicen, por supuesto dicen que mintió porque dijo que él no subía a la celebración todavía, pero él decía no subía todavía, así que él sabía el momento perfecto en el que tenía que estar en esa fiesta y en el lugar correcto para poder alcanzar la vida de esa persona, porque después que le vio, cuando él le vio, imagínense que Jesús llega después y ese hombre no logra verlo, están separados por otros lados y nunca lo encuentran, al final de cuentas lo ve y él le dice a los fariseos que era Jesús el que lo había sanado. Y después él le dice, Jesús lo encuentra y dice que Jesús le encuentra, no es que se lo halló por casualidad. Él lo encuentra y cuando dice él lo encuentra es porque lo andaba buscando. En cierta forma ya él como Dios sabía dónde estaba, pero la Biblia nos narra que él fue en busca de él. Cuando lo encuentra, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y le dice, pues le has visto, el que habla contigo. Y él le dijo, sí, Señor, creo. Así que Jesús, como decía yo la semana pasada, no perdía su tiempo. Ya le digo, posiblemente antes de su ministerio, hasta cierto tiempo antes, él estaba en gracia delante de los hombres, incluyendo tal vez de los hombres religiosos, pero ya de su ministerio para acá, ya lo vemos que ya ellos no le aceptan, no le reconocen.
No, no lo toman en cuenta porque sabían que era el hijo de José y el hijo de María, y según ellos, pues no sabían de dónde vendría el Mesías, ¿no? Ni quién era tampoco. Así que le digo yo, ya vemos a Jesús que él no desperdicia su tiempo, como dijimos la semana pasada, en busca de aquellos que se suponen, dice el libro de Juan, que debieron recibirlo. Cuando dice a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero dice, pero aquellos que le recibieron, los cuales no eran los suyos, no eran los líderes religiosos, no eran aquellos que se supone que deberían de estar esperando a Jesús o al Mesías y teniendo en cierta forma la dirección de Dios para reconocer quién era Él, ¿sí me entiende? Al final de cuentas, pues Jesús ya no pasó tiempo con ellos, ya no tomó la iniciativa para estar con ellos, perdón, pero él sí sabía a quién llegar, a dónde estar, ¿no? Para glorificar el nombre de Dios en la salvación de estas personas. Como también incluso a pesar de que estuvo en su propia casa, él sabía perfectamente, ¿no? Que ahí iba a haber salvación y vida eterna para la gloria de nuestro Dios en las personas, en este caso en aquel paralítico que lo descendieron por el techo. Así que le digo, Cristo no había perdido su tiempo y él estaba en el lugar correcto, como cuando incluso se le avisó acerca de que Lázaro estaba enfermo, él se esperó el tiempo perfecto para que Lázaro pudiera morir y después regresar al tiempo perfecto para hablar al corazón de Marta y María e incluso para ayudarles a entender a aquellas personas que estaban como Marta y María diciendo, ¿no podía este también haber sanado a Lázaro? O sea que también se quejaban de que Jesús no había llegado a tiempo, pero nada más lejos de la realidad. Jesús había llegado precisamente a tiempo para hacer una obra milagrosa y las personas pudieran ver el poder de Dios en Jesucristo y ser salvos, aceptar a Cristo como el Mesías o como el Salvador de sus almas, al traer a la vida a, a Lázaro. A tal grado que incluso dice la escritura que no solamente querían matar a Jesús, sino también querían matar al pobre Lázaro, porque por causa de del revivimiento de Lázaro, muchas personas habían creído en Jesús. Así que le digo, no vemos a Jesús perdiendo su tiempo, sino más bien llegando a tiempo en el lugar perfecto, en el lugar correcto, en el tiempo indicado, incluso podríamos decir hasta en el minuto, en el segundo, la milésima de segundo indicado para traer salvación a las almas. Y en este caso, como lo podemos ver en la escritura, lo vemos al otro lado del Jordán, al tiempo perfecto, al tiempo correcto. Imagínense que Jesús ya estuvo en el Jordán, pero al final de cuentas estas personas que ahora habían creído en él, tal vez todavía no habían recibido la dirección de Juan el Bautista acerca de lo que sería de Jesús. Así que si hubiera estado en ese tiempo o antes de ese tiempo, pues ninguno de estos que recibieron la palabra de Juan el Bautista lo hubieran recibido y hubieran creído en él, porque todavía la información que Juan el Bautista les tenía que dar no se les había dado. Así que no sería el tiempo correcto, pero ahora, en este momento, podemos ver que Jesús llega en el tiempo perfecto, ya que las personas habían sido informadas, enseñadas, guiadas e instruidas por Juan el Bautista sobre exactamente lo que sería de Jesús, cómo sucedería en su vida, qué pasaría, qué haría, cómo andaría, cómo actuaría, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega Jesús en el momento perfecto al otro lado del Jordán y quedándose allí, o sea, no llegó, ni fue de paso como pasó con Jericó, ¿no? Que él iba pasando, dice la Biblia, o sea, no se detuvo ahí hasta que Bartimeo pudiera escucharle, sino que se quedó acá al otro lado del Jordán y ahí empezaron a venir a las personas a él y cuando venían a él decían que Juan el Bautista en realidad
Para ellos no había hecho nada grande, nada maravilloso, nada espectacular, aunque el hecho de bautizar ya es más que grandioso porque era un mandato de Dios, ¿no? Pero que según para ellos nada de lo que había hecho Juan era tan maravilloso como para llamarles la atención como una maravilla, como un milagro, como una proeza. Pero luego dicen, pero todo lo que Juan dijo de Jesús, al final de cuentas, todo fue verdad. ¿Por qué? Porque lo habían visto con sus propios ojos, lo habían oído con sus propios labios y posiblemente algunos de ellos hubiesen hasta recibido un milagro tanto en su propia persona o en alguien cercano como para llegar y decir que todo lo que dijo Jesús era verdad. Y entonces muchos, dice, muchos de ellos creyeron en él ahí y por supuesto tuvieron salvación y vida eterna. Ahora bien, a lo que trato de llevarlos es a esto. El Señor sabe el lugar perfecto donde tiene que llevar su palabra. El Señor sabe en la hora perfecta, el tiempo perfecto, el lugar perfecto, las personas, el ambiente, el lugar perfecto para compartir su palabra y traer salvación y vida eterna a las personas que estén en sus contornos. Como le digo, aquí vemos a Jesús ya después de que se fue con los fariseos, pero Jesús era el que había ido, a este hombre que había sido ciego y ahí se encuentran con los fariseos. Más bien, los fariseos se encuentran con él y empieza todo este argumento. Pero ahora de este lado, ya habiendo hablado, ya habiendo interactuado con el ciego y con aquellas personas que tal vez estuvieran en su alrededor, ahora viene de este lado y todas esas formas y maneras en que Dios enseñó dando argumentos y hablándole, en este caso en particular a través de la escritura y a través de las propias personas en los fariseos, pudimos ver de alguna forma que hizo un impacto en la vida de otras personas, que ahora estas personas lo estaban viendo de este lado y pudieron contemplar, o sea, pudieron encontrarse en sus pensamientos, no en su mente, en su corazón, de alguna forma, con Juan el Bautista y de estar en ese lugar preciso que al estar ahí se recordaron o Dios les recordó de alguna forma lo que Juan el Bautista les había dicho de Jesús. Y al ver a Jesús ahí, haberlo visto en escena, ¿no? En otros lugares, con sus palabras y con todos sus milagros, prodigios y maravillas, ellos de entonces al recordar todas esas cosas dijeron, no, 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 este hombre es verdadero. Este hombre, no hay duda de que él es el hombre que al final de cuentas estábamos esperando y dice que se entregaron ahí. Así que le digo, Jesús sabía el lugar perfecto. Dios sabe a dónde enviar su palabra. Y si Jesús fuese a otro lugar, igual sería para salvación y vida eterna. En el lugar y en el tiempo correcto y perfecto de Dios. Como les digo, a lo que trato de de darles a entender es, si Dios, que sabe el momento perfecto, que sabe el lugar correcto, al final de cuentas es Dios el único que puede dirigir a las personas hacia la voluntad de Dios, hacia donde Dios quiere llevar su palabra para traer salvación y vida eterna. Como nosotros podemos verlo a través de la Escritura, y lo vamos a tratar tal vez de una manera muy general porque sabemos que siempre el tiempo no nos alcanza, pero que tratamos de glorificar el nombre de nuestro Dios con ello. Por ejemplo, yo les voy a compartir un par de versículos y usted con gusto los examina, los estudia en casa para comprobar lo que tratamos de señalar, ¿no? De que Dios sabe cómo mover a las personas para que al final de cuentas su voluntad sea hecha como Él la tenía planeada para la gloria de su nombre. Como por ejemplo, nosotros tenemos en la palabra del Señor, permítanme un segundito, si me permiten, me gustaría tomar solamente un segundo para preparar mi programa. Yo sé que algunos de ustedes ya lo están viendo, pero necesito una hojita aparte. Permíteme tantito, que yo la tengo aquí.
Solo necesito prender mi tableta nada más para abrirlo. Ok, ya estamos aquí. Gloria al Señor. Ok, vamos a ver. Aquí está. Ahora sí, para poder ver mis notas, porque como no tengo la otra pantalla, el otro monitor, perdón, necesito utilizar mi tableta para ver mis notas, porque al pasar a la Biblia pierdo toda visibilidad con mis notas. Gloria al Señor. Ok, estamos aquí. Solo voy a confirmar que estamos en el mismo lugar. Amén. Gloria al Señor. Si nosotros podemos ver en el libro de Mateo capítulo 1, perdónenme un segundo, aquí está, Mateo capítulo 1, acá lo tengo, podemos descubrir en este caso en particular que José, eh, comprometido con María, que incluso la Biblia le pone como marido, ¿no? Que ya está todo planeado para las bodas, en este caso en particular entre José y María, podemos ver que José se encuentra con María y de alguna forma, después del compromiso, llega María y llega embarazada ya de un buen par de meses. Y vemos que eso no es, de acuerdo a la tradición de ellos, no es lo correcto para José. O sea, imagínese, ¿no? Si usted es varón como yo, estamos comprometidos con nuestra esposa, ¿no? Que ya está el compromiso, todo hecho, todo planeado, todo el suceso como debe de ser y de repente nos aparece nuestra novia con unas bolitas de panza y nos dice, oh, es que estoy embarazada del Espíritu Santo. Hacemos solamente un par de cosas ahí. O le apretamos el pescuezo o las quemamos en leña verde o al final de cuentas nos damos por vencidos y decimos, ¿sabes qué? Tú por tu camino y yo por el mío, ¿no? O sea, lo más normal. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de José, era obligatorio que la persona que traicionara a su marido, junto con aquel impío con el que hubieran cometido el pecado de adulterio y fornicación, al final de cuentas murieran irremisiblemente. José, meditando en ello, dice la Biblia que él era justo, obviamente no deseaba la muerte de María, pero me imagino que se le hacía difícil creer que lo que María le estaba diciendo era verdad, que era del Espíritu Santo. Y al final de cuentas podemos ver en la Escritura que el Señor, de una forma u otra, guía a José hacia la voluntad de nuestro Dios. Por ejemplo, del versículo 20, nosotros podemos ver que dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que en otras palabras podemos ver que Dios da dirección, el que conoce su voluntad y sabe cómo traer salvación a las personas, tanto física como espiritual. Al final de cuentas, Él es el que guía a José a través del ángel para que hubiera salvación en María. Si José no toma a María, que de por sí no, como lo vemos en las películas que salen por lo regular, que ahora van a salir en Semana Santa, ¿no? Acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en ciertas películas que hay personas que rechazan a José porque ellos entienden y saben que María, entre comillas, le había sido infiel porque en cierta forma algunos dicen que creían que algún soldado romano la violó y quedó embarazada cuando ella había ido a ir a visitar a su prima Elizabeth. Pero que le digo, algunos otros creían que la había engañado con otro hombre y al final de cuentas no miraban con buenos agrados a José por recibir a una mujer pecadora, ¿no? Según ellos, según ellos. Pero le digo, al final de cuentas podemos ver que José toma a María por la dirección del Señor para traer la salvación a María y por supuesto para cumplir el propósito de traer a Jesús al mundo para salvación de los pecados del pueblo de Israel. Ahora bien, si nosotros prestamos atención, podemos irnos al capítulo 2, en este caso en particular, el versículo 7,
que nosotros vemos ya a los reyes sabios, que yo sé que la Biblia los pone como magos, pero no es magos de hacer magia, sino más bien gente sabia que conocía, ¿no?, la astronomía, y que al final de cuentas, de cierta forma, conocía el nacimiento de Jesús. Sabía incluso que el Señor iba a traer a un Salvador, al rey de los judíos, y que al final de cuentas ese rey venía para salvación de su pueblo. ¿Cómo lo sabían? No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice, pero sabemos que la Biblia nos narra que estos hombres conocían verdaderamente quién había nacido y al final de cuentas cuál era el propósito de ellos, ¿no? Por eso es que ellos seguían la estrella, la cual indicaba el nacimiento del Señor Jesús. Así que cuando llegan con Herodes, Herodes al final de cuentas se pone los pelos de gato, ¿no?, los pelos de punta, porque él es el rey en esos momentos. No quería que nadie tomara su trono, sino que quería que su descendencia lo obtuviera, como lo vemos después, ¿no?, que su hijo Arquelao es el que continúa reinando, pero que vemos a los magos que Herodes le dice así, los llama en secreto, dice, y a los magos, perdón, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Lo cual era una mentira. Sabemos que la Escritura nos dice que él quería eliminarlo de la tierra. Para el versículo 12 vemos que el Señor guía a estos sabios hacia otro lugar para que no pudieran dar aviso a Herodes, porque si Herodes sabía dónde estaba el niño, iba a ir en busca para matarlo, ¿no?, como lo vamos a ver más adelante. Y dice así, pero siendo avisados por revelación en sueños, y lo cual no puede ser otro nada más que nuestro Dios, dice que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que de esa manera se logró en cierta forma no evadir a Herodes, pero por la dirección de Dios. Luego en el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así que podemos ver en este caso en particular que Dios utiliza a uno de sus ángeles para dirigir a José a que se fuera a Egipto para la salvación no solamente del niño, posiblemente terminaría Herodes enojándose y queriendo matar hasta la madre, a José, y por ahí a todos los demás, solo Dios sabe, ¿no?, a su alrededor, aquellos que quisieran defenderlos, ¿no? Pero luego también vemos en el versículo 19 que después de que murió Herodes, entonces Dios envía a su ángel para que hable otra vez en sueños a José, cuando ya estaba en Egipto, y le diga, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Así que vemos a Dios utilizando a su ángel para dirigir a José otra vez más hacia la tierra de Israel. Pero cuando llegó allá, descubrió que Arquelao, el hijo de Herodes, era el que reinaba en Judea en lugar de su padre. Dice que tuvo temor de ir allá, pero una vez más el Señor lo guía y lo dirige. Y dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. Así que podemos ver nosotros, en este caso en particular, a través de la palabra de Dios, que es Dios que conoce las cosas, el tiempo perfecto, a dónde enviar su palabra, el momento perfecto, el lugar perfecto. Es Él el que puede dirigir a los seres humanos hacia su voluntad, para traer salvación y vida eterna a todos aquellos a donde Él enviara su palabra, ¿no? Y que sabemos que incluso algunos no la iban a recibir, como dice Cristo también, ¿no?, y habla con sus propias palabras, cuando dice, si en una casa no los reciben, salid de ella y sacudir el polvo de vuestros pies para testimonio en contra de ellos, ¿no? O sea, pero que al final de cuentas el Señor con su palabra, como dice en el Antiguo Testamento, dice que su palabra no vuelve vacía a donde quiera que la envía, sea para salvación o sea para condenación.
pero que le digo, el Señor sabe el momento perfecto, el lugar correcto, a dónde enviar su palabra para que de esta manera pudiera haber salvación en las personas. Y así podemos ver a través de la Escritura de que el Señor guía a todos sus siervos a hacer la voluntad de Dios, como Cristo mismo decía, ¿no? Que Él no hacía absolutamente nada sino la voluntad del Padre. No decía nada si no fuera la voluntad del Padre. Al final de cuentas, los milagros que hacía era por la voluntad del Padre. Así que vemos a Jesús al otro lado del Jordán, que me imagino, y no me imagino, pues por las mismas palabras de Jesús sabemos que era la voluntad del Padre para que ahí también hubiera salvación, ahora que ya el terreno estaba preparado, ahora que las personas ya habían sido enseñadas por Juan el Bautista y que ahora podían haber visto en Cristo Jesús cumplidas todas aquellas cosas que Juan el Bautista les había enseñado, y justo después de que habían sido enseñados por Juan el Bautista. Así que le digo, el Señor sabe a dónde las personas tienen que ir para que el Señor pueda traer salvación a las personas, a las almas perdidas que andan errantes sin Cristo, sin fe, sin esperanza, ¿no? Y que al final de cuentas se encuentran perdidos, como incluso podemos ver, y me gustaría compartírselos con ustedes, al menos de manera audible, y ustedes con tranquilidad lo estudian en casa porque se nos está yendo el tiempo de las manos. Podemos encontrar que un ángel del Señor y el Espíritu Santo dirigen a Felipe hacia aquel etíope eunuco en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. Podemos encontrar que el Señor es el que dirige a Ananías hacia Pablo para que Pablo reciba la vista en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Podemos ver incluso que Dios envía a un ángel para dirigir, en este caso en particular, a los siervos de Cornelio para que fueran en busca de Pedro, porque el ángel le había dicho a Cornelio que enviara a uno de sus siervos para que fueran a traer a Simón, que estaba en la casa de un Simón el curtidor, etcétera, 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 con el fin de que trajeran a Pedro para acá, y el Señor, y en este caso Cornelio, envía a un soldado y a dos de sus siervos para hablar a Pedro. Está en Hechos capítulo 10, versículo 3 al 8, pero puede ver usted el capítulo 10 de los Hechos para que pueda ver los demás puntos, que el cual es donde Pedro incluso fue enviado por el Espíritu Santo para que fuera a ver a Cornelio, ¿no? Como el Espíritu Santo le dice a Pedro, ahí hay unas personas que te buscan, vete con ellos porque yo los he enviado. Los he enviado para buscarte. Y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10, versículo 19 al 23. También podemos encontrar que Dios utiliza a un ángel para guiar a Pedro fuera de la cárcel hasta que estaba fuera de peligro. Y lo vemos en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11. También vemos que el Espíritu Santo le prohíbe tanto a Pablo, a Silas y a Timoteo, les prohíbe el predicar en Asia y en Bitinia. Está en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. Encontramos incluso que de parte de Dios, Pablo se dio por entendido a través de una revelación que Dios los estaba enviando a Macedonia a predicar la palabra. Y lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 9 al 10. También podemos decir que Pablo, de alguna forma, por el ángel de Dios, recibe ánimo, en cierta forma, aunque no pareciera como una dirección, pero la vamos a ver después, recibe ánimo para salvación de sí mismo y de todos aquellos que estaban en aquel barco en el que llevaban a Pablo preso para Roma. Donde aquí es donde vemos la dirección que no se ve en la narración de los versículos, donde nadie, absolutamente nadie debía tratar de escapar de ese lugar para poder ser salvo. Porque Pablo dice que ninguno de ellos iba a perecer, ninguno de la tripulación. Pero se ven que había algunos marineros que trataban de huir, que se miraban como sospechosos para querer huir, pero Pablo les dice, si esos hombres se escapan, se van, ustedes no van a poder salvarlos. En otras palabras,
ellos, si esas personas bajaban del barco, iban a morir. Pero en otras palabras, parecía que Pablo de alguna forma había recibido la dirección de Dios por medio de su ángel para que todos permanecieran hasta el tiempo oportuno en esa barca para que ninguno pereciera. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 27, versículo 21 al 25, pero en el versículo 30 y 31 es donde encontramos a los marineros, en este caso en particular, como con la intención de querer huir. Pero ya Dios les había dicho, va a haber salvación para todos, pero parece que Dios les hubiese indicado, pero tienen que permanecer en el barco hasta que yo les indique de alguna forma o de otra, ¿no? Visible o de alguna otra forma, de lo cual vemos en la Escritura que llegó un momento oportuno que dijeron, ahora es el momento de lanzarnos. El que sabe nadar, órale, que se vayan nadando, dice aquel hombre, ¿no?, que custodiaba a los reos, que en este caso eran Pedro. Que en este caso Pablo era uno de ellos y que al final de cuentas querían matar a todos los presos, pero este hombre, capitán, por salvar a Pablo, al final de cuentas dijo, no, 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 no. Como sabía lo que había sucedido con Pablo y sabía que lo que Pablo estaba diciendo era verdad y que Dios lo estaba dirigiendo a él dijo, no, no, no. Mejor el que sepa nadar, nade, y el que no, móntese arriba de lo que encuentre. Y Pablo, le digo, da la indicación diciendo, si estos hombres se bajan del barco, ustedes no lo van a poder salvar. Así que pareciera que de alguna forma había recibido la indicación de parte de Dios para que permanecieran en la barca hasta el momento en que Dios les indicara que ya podían bajar de ella. Y por último, para no hacérselos muy larga, voy a compartirles el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29, los cuales dicen así. Esta es palabras del apóstol Pablo, ¿no? Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Permítame tantito, no estoy seguro. Oh, perdóneme, me imaginé, no se los estaba compartiendo. Permítame aquí, una vez más. Le digo, esta es la dificultad que tengo cuando no tengo el otro monitor. Dice así, libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Pero note que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así que al final de cuentas, el Espíritu Santo fue partícipe de la dirección, si pudiéramos decirlo así, del apóstol Pablo para que al final de cuentas le dijera a los creyentes gentiles que no eran judíos que al final de cuentas no necesitaban en cierta manera hacer todos los ritos y todas las cosas que Dios había mandado en la ley, que simplemente que se guardaran de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación, era más que suficiente para Dios para mantenernos a nosotros con buen ojo, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Que nosotros cayéramos en gracia delante de nuestro Dios, que estuviéramos a cuentas con nuestro Señor. Obviamente no olvidando lo que Jesús había mandado, ¿no? A mandar a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su ser, y no olvidando de amar al prójimo como a sí mismo, por supuesto, no obviando eso, pero que me refiero todos esos ritos que hacían en el pueblo de Israel por causa de la ley. El Espíritu Santo le guió a Pablo y a los demás, porque en aquellos tiempos habían personas que decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Así que esas cosas eran secundarias para Dios, en este caso en particular, después de Cristo, a tal grado que el mismo Espíritu Santo actuó junto con los apóstoles para darles dirección y entendimiento y comprendieran que no era necesario
toda la circuncisión y ciertas cosas, sino en este caso más bien con simplemente de mantenerse, abstenerse, perdón, de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de sangre de ahogado, era más que suficiente para estar en gracia delante de nuestro Dios. Así que le digo, podemos ver que Dios guía a todos sus siervos hacia la voluntad de Dios, la cual es traer salvación a las personas, ¿no? Como dice, si no mal recuerdo, ¿no? El apóstol Pablo que dice, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas, todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y eso que estamos hablando solamente estos versículos, porque el tiempo no nos alcanza, pero que podemos verlos incluso en el Antiguo Testamento, al final de cuentas, ¿no? Donde Dios envía a sus siervos a hacer su voluntad, a llevar su palabra, palabras de corrección, de fortaleza, de enseñanza, de ánimo, de ayuda, etcétera, etcétera. Pero que le digo, también lo vemos en el Antiguo Testamento, que es Dios quien dirige al ser humano para que haya salvación entre las personas que van a recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué quiero llevarlos con todo esto? Al hecho, mis amados hermanos, de que cuando menos, digo yo, y lo digo porque somos seres humanos, nos equivocamos, tropezamos, hacemos lo que no debemos hacer, pero que cuando menos siempre, y digo siempre, deberíamos de tratar de dejarnos guiar por el Señor y no hacer nuestra propia voluntad. Porque cuando hacemos nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, al final de cuentas nosotros terminamos tropezando y terminamos pecando contra Dios. Pero deberíamos de dejarnos guiar por nuestro Dios absolutamente en todo, tanto en el ámbito personal como en el ámbito público. Por ejemplo, debemos dejarnos guiar por Dios hacia aquellas personas a las que Dios quiere hacer salva. Como por ejemplo, el orar a Dios en su misericordia, pidiéndole dirección sobre a quién quiere Él que nosotros visitemos para predicar el Evangelio. Como le digo, en conjunto esta clase con la clase pasada, no de desperdiciar el tiempo tratando de meterle a martillazos la Biblia a las personas en la cabeza, creyendo que de esa manera van a venir a los pies de Cristo. Pues ya vimos la clase pasada que Cristo les dio el argumento completo y hasta les dijo, vosotros sois dioses, y con todo y eso terminan queriéndolo matar, y por eso vemos a Jesús al otro lado del Jordán. Así que le digo, pero que nosotros tampoco de la misma manera, así como Jesús, no desperdiciemos nuestro tiempo creyendo que vamos a convencer por nuestra propia fuerza a las personas, sino más bien dejándonos guiar por el Señor, sabiendo que el Espíritu Santo es el que convence de pecado a las personas. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, posiblemente el día de hoy, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, primos, en este momento nos rechazan, pero que Dios puede usarnos tanto a nosotros como a algunas otras personas para cosechar esa palabra, la cual no vuelve vacía, que ha sido incrustada en sus mentes y en sus corazones cuando les predicamos nosotros, y que con nosotros tal vez no vengan a los pies de Cristo, pero cuando vengan otros después de nosotros, posiblemente sea el momento oportuno por Dios para salvación de sus almas. Pero que en este momento nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, guíanos a las personas a las cuales tú quieres que llevemos tu palabra, porque sabemos que va a ser el momento perfecto de Dios y Él nos va a mover al lugar correcto, en el tiempo, en el minuto, en el segundo correcto, en la fecha correcta, el día, el mes correcto, para que de esa manera el Señor pueda traer salvación y vida eterna. Como en algunas otras ocasiones anteriormente les dimos testimonio de mi esposa y de mí, que éramos muy personas, que somos muy amigables, o sea, nos gusta conversar con las personas, sea que las conozcamos o no, si nos encontramos, por decirlo, en la lavandería, en la fila de la caja registradora en un supermercado, en algún momento especial, ¿no? En alguna iglesia, en algún parque, somos muy buenos para hacer amistad, pero le decimos, Señor, pero no sabemos cómo introducirles la palabra. Y nosotros orábamos y le decíamos, Señor, ayúdanos, que cuando esas personas
a las que tú quieres traer salvación y vida eterna, a las que tú quieres que nosotros le prediquemos tu palabra, pon en ellos algo para que se dirijan a nosotros en el sentido que eso dé lugar a la predicación de tu palabra. Que si ellos tienen algún problema, alguna dificultad, y digan, no, pues mira, le estoy pasando mal esto con mi familia, con mi propia vida personal, económica, emocional, etcétera, que nosotros aprovecháramos ese momento para hablarles de Jesús, hablarles de quién es Él, por qué vino, cuándo vino y al final de cuentas, cuál es la razón de que Él muriera y resucitara. Y al final de cuentas terminar con ellos dándoles a entender que necesitan a Cristo para la salvación de sus almas, al igual que nosotros. Porque al final de cuentas le digo, no sabíamos cómo introducirle la palabra del Señor y hay muchas personas que empiezas tú a hablarle la palabra del Señor y dicen, no, otro día. Estamos muy bien ahorita como amigos, sigamos charlando, eso déjalo para otra ocasión. Hay personas que la rechazan rotundamente, hay algunas que no. A mí me ha tocado dar incluso hasta tratados, que no es la palabra completa, ¿no? No es la Biblia completa, tratados donde las personas lo han recibido y decía justo lo que necesitaba. Gloria a Dios. Nos llevó al supermercado en el tiempo correcto, a la hora correcta, el mes correcto, el día correcto. Dimos solamente un tratado y dijeron justo lo que necesito. Así que sabemos que el Señor puede guiarnos a nosotros en el momento oportuno y correcto para la salvación de aquellas personas a las cuales el Señor quiere enseñar su palabra y hacerles entender que les ama. Algunas de ellas responderán así. Sí, quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Algunas otras dirían, espérame tantito. No que se cerraran rotundamente, pero decían, espérame tantito, déjame meditar en ello. Me agarraste distraído, ¿no? Me agarraste descuidado. Qué sé yo, cualquier razón que tal vez no lo aceptan en el momento, pero no lo rechazan. Y también encontraremos a personas de los cuales la palabra del Señor les van a servir a ellos como testigo de que se les predicó el Evangelio y que Dios quería salvarlo y ellos lo rechazaron rotundamente. Pero le digo, a donde quiera que vayamos, oramos al Señor para que Él nos dirija a hacer su voluntad, a hablarle a las personas, incluso no solamente hablarle a las personas, sino que también cuando nos encontremos a personas, que cuando nos encontremos a personas que creemos nosotros bien emocionados que le vamos a predicar la palabra y que Dios nos diga, no, en este momento calla. Como Pablo, que lo leímos ahorita, que Dios no le dejó ir a Asia el Espíritu Santo y no le dejó entrar a Bitinia. Y al final de cuentas le revela y le dice, vete a Macedonia. Así que le digo, va a haber momentos donde vamos y el Señor también que guardemos silencio. Y si Dios dice que guardemos silencio y Él nos dirige a ello, pues guardemos silencio. No andemos de tarugos hablando lo que no debemos de hablar, porque al final de cuentas vamos a salir de ahí tal vez hasta con un ojo morado. No, vaya, porque nosotros no sabemos qué hay en el corazón de las personas, pero Jesús sí sabe, Dios sí sabe, el Espíritu Santo sí sabe, y Él que sabe el lugar perfecto, la persona, el corazón perfecto, Él nos va a evitar incluso momentos que no son necesarios en nuestra vida y que al final de cuentas nosotros debemos hacer caso al obedecer al Señor y guardar silencio en esos momentos, ¿no? O sea que en todo podamos ser guiados por el Señor para la salvación de las almas. Y que posiblemente esas personas tal vez estén esperando una palabra de Dios, pero Dios diga, no, en este momento calla, la estoy preparando, la estoy moldeando, lo estoy madurando, lo estoy preparando para el momento correcto. Sí, sé que si tú le das una palabra de la mía, una palabra del Señor a esa persona, va a coger ánimo, va a coger vuelo y posiblemente más adelante se me tropiece y se me pierda.
el Señor que conoce los corazones. Así que dice usted, guarde silencio, pero que lo estoy ahí, como decimos nosotros, como el cocinero, la tenemos en la olla, preparando el momento correcto para echarle las siguientes especies o las siguientes verduras y después dejarlo listo y preparado para el último hervor, y de esa manera sea el nombre glorificado en la salvación de esas almas. Son cosas que nosotros no sabemos, por eso debemos de dejarnos guiar por el Señor, que donde debemos de guardar silencio, guardemos silencio, y el Señor a donde nos mande a ir a predicar, que allá vamos y enseñemos la palabra de Dios y no nos cohibamos, que no guardemos silencio, sino que ya siendo guiados por el Señor, actuemos en conforme a lo que el Señor nos ha predicho en ese momento, y al mismo tiempo en forma personal, de que en el sentido de que al final de cuentas, cuando el Señor nos envíe a hablar, que hablemos solamente lo que Dios quiere que hablemos, que no le agreguemos y no le quitemos, porque vamos a echar la cosa a perder, como decimos nosotros, ¿no? Al menos por ese momento, y se lo digo yo por experiencia propia, porque he tenido la oportunidad de hablar con personas que han venido con un corazón destruido. Trata uno de ayudarles, viene una palabra a mi mente, pero me ha venido la duda de que si se lo digo o no, y a veces terminé diciéndola y las personas terminaron molestas, incómodas conmigo, diciéndome, no pongas palabra en mi boca, no es lo que yo estoy diciendo. Pero digo, vaya, si todo lo que tú me estás explicando me está dirigiendo a este pensamiento. Pero que por un momento hasta dudé el decirle, y era precisamente porque el Señor no quería que dijera esa palabra, y al decirla terminaron molestos conmigo, terminaron enojados a tal grado que le digo, solo espero en el Señor que tenga misericordia y pueda traer paz a sus corazones y pueda hacerlos libres de esas opresiones satánicas que han estado en sus vidas por toda la vida, en el sentido pues por el sufrimiento y el maltrato que vivieron mientras estaban en la niñez, y hoy en día se les hace casi imposible, incluso para algunas personas se les hace imposible concebir a Dios en la vida del ser humano cuando han vivido tanto dolor, tanta tristeza, tanta amargura, tanta maldad, tanta injusticia, tantos golpes, que al final de cuentas terminaron diciendo, si Dios existiera no permitiera que esto pasara en mi vida. Pero que nosotros no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, y que al final de cuentas cuando ellos se rindan al Señor, todo va a ser de una manera maravillosa, porque Dios va a poder usarlos para la gloria de su nombre. Pero le digo, cuando sentí de guardar silencio no lo hice y terminé metiendo la pata. Así que Dios nos guíe a lo que debemos de hablar y cuando no debemos de hablar, cuando debemos de ver algo y no debemos de verlo, cuando debemos de escuchar algo y no debemos de escucharlo, cuando debemos nosotros de vestirnos de alguna forma y cuando no debemos de vestirnos de alguna forma, especialmente si pudiéramos decir entre las damas, cuando debemos de ponernos ese maquillaje, ¿no? Ese peinado que atrae a su esposo y que le agrada a su esposo, y su esposo hasta se enchula como yo y dice, qué belleza. O cuando debería de peinarse y pintarse de una manera más modesta, porque va a entrar en ese día a la iglesia una persona que viene con un trasfondo cultural que para ellos eso ya es algo ostentoso, y lejos de sentarse a la iglesia para recibir la palabra del Señor, lo único que va a estar es pensando es cómo este pastor permite que esta mujer esté así pintada y vestida y con esos zapatos de esa manera. O sea que al final de cuentas posiblemente la persona termine yéndose o no volviendo a la iglesia, pero que ya el Señor nos había indicado en nosotros la comodidad o la incomodidad en lo que estamos usando en ese momento. O sea, infinidad de cosas, mis amados hermanos. Dios tiene que guiarnos en todos, aún en nuestro trabajo. Si debemos de acercarnos a una persona que está haciendo bien su trabajo, o si tenemos que acercarnos a una persona
que no está haciendo bien su trabajo, también para impulsarle a que lo haga bien y que lo haga correcto y que lo haga de la manera más eficaz, o simplemente no acercarnos a ninguna. Si hay que dar una propuesta al jefe o al manager, o si no hay que dar ninguna. En todo, mis amados hermanos, debemos de ser guiados por Dios. Si incluso si en un día oportuno que no tiene trabajo, no tiene escuela, no tiene obligaciones, aun que usted sea guiado por el Señor, si es necesario que salga de su casa para llevar la palabra del Señor a un lugar donde usted tal vez no le había pensado, ni le había pasado por la mente, ni lo había deseado, o incluso que tal vez quedarse en casa cuando usted ya había planeado ir a la casa de fulano, de mangano, para compartir la palabra del Señor, pero el Señor le está diciendo, quédate en casa. Le digo, yo sé y reconozco y respeto a las personas que son de un trasfondo más reservado, si pudiéramos decirlo así, ¿no? De nuestros hermanos, que ellos al día de hoy piensan que todas estas direcciones que Dios dio en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, ya eso fue la dirección para las personas en tu tiempo y ahora Dios nos lo dejó por escrito y no debemos de esperar que Dios nos guíe de la misma manera que fueron guiados por ellos. Pero más sin embargo, a pesar de que respeto su decisión, no significa que la apoyo, porque al final de cuentas nosotros somos testigos de la guianza del Señor en nuestras vidas y cómo Dios nos ha dado la victoria y cómo Dios también ha visto nuestros fracasos por no haber obedecido a la guianza de nuestro Dios, especialmente personas cercanas a nosotros, a quien Dios las ha dirigido, a las personas que están a punto de morir por causa de una enfermedad terminal. Y cómo Dios se ha glorificado en la vida de esa persona a tal grado que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y se ha arrepentido de toda pudiéramos decir, ignorancia, ¿no? De las cosas del Señor, ha dejado atrás su idolatría, ha dejado atrás sus dioses, ha dejado atrás sus creencias y solo se aferró al Señor y terminó sus últimos días con Cristo en su corazón. Así que le digo, nosotros lo hemos vivido, lo hemos palpado y le digo, yo respeto las decisiones de nuestros hermanos, pero no es lo que nosotros hemos entendido por la palabra del Señor. Sé que la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que que Dios nos ha hablado a través de su Hijo, pero como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hasta el día de hoy el Señor sigue dirigiendo a su pueblo a través de sueños, a través de pensamientos, a través de una forma espectacular que Dios les muestra lo que necesitan hacer y el Señor se glorifica en la obediencia de todas esas personas y personas que han tenido testimonios de cómo Dios les ha hablado incluso audiblemente de lo que deben de hacer y no lo han hecho y han terminado en cierta forma, ¿no?, en fracaso temporal porque no han obedecido a lo que Dios les ha mandado. Así que a lo que quiero llevarlos es a eso, mi amado hermano. En su vida diaria medite, piense, reflexione en lo que usted planea hacer y clame a Dios y pídale que le dirija especialmente a no perder el tiempo de nuestro Dios. Como dijimos la semana pasada, no desperdiciemos nuestro tiempo. Tal vez no es el tiempo de Dios, que sigamos aferrados a una persona en particular, sino que Dios va a obrar de una manera gloriosa en un tiempo más adelante y tal vez a través de otras personas. Como Cristo mismo dijo, ¿no?, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre medio de su propia parentela. Asimismo nosotros no nos aferremos como diciendo, tiene que entender, no. Déjese guiar por el Señor y cuando usted se deje guiar por el Señor, no solamente permitirá que el Señor traiga salvación y vida eterna a las personas que le rodean, a las que usted ama y quisiera que fueran salvas, sino que usted también mismo estará en comunión con Dios, dirigido por Dios, y no va a ser necesario que el Señor venga y le dé sus jaloncitos de oreja, o incluso como mi mamá, que agarra el guarache y empieza a darle guarachazos a usted. Amén. Así que seamos obedientes y busquemos la dirección de Dios para todo
y veremos todos y cada uno de nosotros cómo el Señor hace milagros, maravillas, proezas, y como decimos nosotros en nuestro rancho, nos deja hasta con el ojo cuadrado, sorprendidos porque no esperábamos ver esa maravilla del Señor en las personas que tanto amamos y que tanto anhelamos que sean salvas. Oramos, mis amados hermanos, se nos fue el tiempo volando. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la salvación de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque eres tú el que trae salvación a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Eres tú el que salvas a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos. Tú salvas a nuestros abuelos y salvarás a nuestros nietos, Señor. Salvarás a nuestros bisnietos si a ti te place para la gloria de tu nombre. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que todas nuestras descendencias puedan ser salvas por ti y tengan de parte tuya, por tu misericordia, un lugar en tu obra, Señor, que siempre podamos estar ministrando para la gloria de tu nombre delante de ti, ya sea predicando la palabra, Señor, dentro de tu iglesia, ya sea como pastor, como maestro, ya sea como evangelista, misionero, etcétera, etcétera, que siempre tengamos una labor en tu obra, Señor, aunque sea limpiando, barriendo, trapeando, limpiando los baños, aunque sea en el equipo de sonido, la tesorería, en lo que sea, aún ahí afuera o dentro de la iglesia, solamente orando y clamando, suplicando por tu misericordia, pero que toda nuestra descendencia siempre pueda tener un lugar para la gloria de tu nombre y que nosotros al partir de esta tierra podamos estar en tu presencia para siempre. Gloria a tu nombre. Muchas gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que si usted que nos oye todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y a usted le gustaría incluso ser guiado por el Señor, tanto para salvación de su vida y de su alma, como para la salvación de sus seres queridos, téngalo por seguro que si hay el anhelo en su corazón, un genuino anhelo de verdad de que Dios pueda salvarle su vida y pueda usarla para la gloria de su nombre, su palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios, pídale que lo lleve a esa iglesia, a ese lugar donde oportunamente usted va a recibir la palabra del Señor y va a ser guiado, va a ser enseñado por el Señor en su palabra, va a ser enriquecido espiritualmente, fortalecido por nuestro Dios y al momento oportuno, al día, la hora, la mes, la fecha perfecta, el segundo perfecto, usted va a ser usado para la gloria de nuestro Dios al compartir su palabra con aquellos que necesitan ser salvados por nuestro Dios. Y nuestro Dios, que conoce los corazones de los hombres y sabe cómo llegar al corazón de ellos, lo va a usar usted, va a guiar a usted hacia esas personas, hacia esos lugares en el tiempo específico, para que usted se encuentre con ellos, o más bien para que Dios se encuentre con ellos a través de su palabra, y mientras su Santo Espíritu sigue redarguyendo, tratando, enseñando y trabajando en el corazón de ellos, para que ellos también puedan arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Pídale perdón al Señor y pídale la guianza y verá cómo el Señor se glorificará también en su vida. Si usted realmente decide en su corazón aceptar a Cristo como Señor y Salvador y con un corazón genuino y arrepentido lo recibe para la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por este día maravilloso. Gracias por permitirnos compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias por su paciencia. Sé que se nos ha ido el tiempo, pero con la ayuda del Señor lo vamos a mejorar cuando traigamos de nuevo nuestra pantallita y una extra para que nos ayude un poco más si Dios nos lo permite así. Y así tener un equipo bien organizado y poder ahorrar ese tiempo tan valioso que es para compartirlo solamente, utilizarlo, compartiendo, la palabra del Señor, siendo guiados por nuestro Dios
precisamente en el día correcto, en el mes correcto, en la fecha, en el tiempo y en el lugar correcto, para la gloria de nuestro Dios. Que Dios les continúe bendiciendo una vez más. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y por supuesto nunca, pero nunca se olviden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Adiós.